Vamos con lo más destacado de la escena internacional. Tras días de protesta, la situación en Colombia empeora. En Cali, epicentro de las manifestaciones, este domingo se vivió una jornada muy violenta que dejó varios heridos. Para ampliar esta información es que ya contactamos con el periodista, politólogo y analista internacional Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, un gusto, ¿cómo estás? Hola Rosario, un gusto saludarte, buenas noches. Igualmente, Claudio, y la pregunta del millón, porque las protestas continúan, es saber qué detonó esta crisis que lleva ya varios días con saldos bastante negativos, con muertes y heridos en Colombia. Hubo una gota que colmó el vaso, que fue la reforma tributaria, que hace ya un par de semanas intentó imponer de prepo, diríamos acá en la Argentina, o sea, no buscó consensuarla, no hubo un diálogo con los otros sectores del arco político, sino que impuso esa reforma tributaria, intentó imponerla porque estalló la protesta social y fue masiva desde un primer momento. Y esa reforma tributaria establecía, si bien aumentos de los impuestos en los ingresos más elevados, también aumentaba los impuestos en los ingresos medios y sobre todo incrementaba los gravámenes en productos y servicios básicos. Por lo tanto, la reforma tributaria que intentó imponer de prepo, repito, el gobierno de Iván Duque, impactaba de lleno, sobre todo en las clases medias y medias bajas de Colombia, sectores que ya estaban diezmados económicamente por la recesión que ha provocado la pandemia. Y empecé diciéndote, Rosario, que esta reforma tributaria fue la gota que colmó el vaso, porque Iván Duque casi que fue a contramano del grueso de los gobiernos del mundo, que ante la recesión provocada por la pandemia, en lugar de inyectar dinero, en lugar de recurrir a fórmulas keynesianas, como han hecho incluso liberales ortodoxos, como Paulo Guedes, el ministro de Economía de Brasil, que es de la escuela de Chicago, y sin embargo, en una circunstancia como esta, hace lo lógico, lo elemental, tratar de inyectar dinero para que no se desmorone absolutamente el consumo y no se caiga en picada la economía entera. En cambio, Iván Duque siempre estuvo más preocupado por el equilibrio fiscal y por la sostenibilidad de la deuda externa. Por lo tanto, implementó casi políticas de ajuste en lugar de políticas para sostener a los sectores más golpeados económicamente por la pandemia, y al caer la gota que colmó el vaso, bueno, estalló esta ola de indignación y de protestas que, repito, van siendo contra la totalidad de la política económica, en la cual solo parecen haber sido beneficiados los bancos en Colombia, mientras el resto de las industrias y de los comercios se han desmoronado en la recesión que provocó la pandemia. Y quien vuelve a aparecer en escena es el expresidente colombiano Álvaro Uribe, que insiste, Claudio, en decir que esto es culpa de la disidencia de las FARC, del narcotráfico, del Ejército de Liberación Nacional. Dice que son culpables, al régimen de Maduro mencionó en algún momento que son culpables de estas protestas en Colombia. ¿Qué dosis de razón tiene Uribe para realizar este tipo de afirmaciones? Bueno, yo creo que es muy reveladora la aparición de Uribe, casi que uno puede decir piedra libre por Uribe, que es el poder detrás del trono. Hay que recordar que Iván Duque llegó a la presidencia en el partido Centro Democrático, que es el partido de Uribe, fue convertido en candidato por el expresidente Álvaro Uribe, y desde un principio actuó como también intentó actuar con Juan Manuel Santos, nada más que con Santos chocó, como un poder detrás del trono. Y acá quedó a la vista que en la represión, que fue la primera respuesta y casi la única respuesta durante todos los primeros días de las masivas protestas, la gravitación era la de Álvaro Uribe.
¿no? Duque le dio a Uribe, que es su mentor y quien lo convirtió en presidente, una fuerte influencia, sobre todo sobre las Fuerzas Armadas y los aparatos de seguridad. Y Uribe estuvo tuiteando y estuvo dando entrevistas, y en todas esas ocasiones dejó entrever que la respuesta, que fue la represión y la militarización de varias ciudades, lo cual fue como intentar apagar el fuego con nafta. Lo único que hizo fue empeorarlo todo. De hecho, el pasado domingo, no ayer sino el anterior, cuando el presidente Iván Duque saca la reforma tributaria, la retira, ¿no? Se da por vencido frente a la masividad de las protestas, ya era demasiado tarde. Las protestas continuaron, pero esta vez por el desastre que habían causado las fuerzas represivas. Ya había decenas de muertos, ya había desaparecidos, ya había casi 1 millar de heridos en esas brutales represiones. Y ahí Uribe mostraba en sus tweets y en las entrevistas que concedía cuál es su visión de la situación. Y ahí quedaba claro lo que está pasando. Te digo más, Rosario. Dejó en claro cuál es su influencia, ¿no? ¿Cuál es el ideólogo que gravita sobre él? Y ese ideólogo es un ultraderechista chileno, Alexis López Tapia, y quedó en claro la influencia de Alexis López Tapia porque Uribe utilizó el término revolución molecular disipada. Es verdad. Y revolución molecular disipada es un concepto que viene usando López Tapia desde hace rato, un concepto que toma y deforma de Félix Guattari, que fue un filósofo y psicoanalista francés que escribió un libro, La Revolución Molecular, pero lo que allí expone Guattari es deformado por López Tapia y adaptado para una visión de derecha dura. Hay quienes incluso lo vinculan con grupos neonazis. El hecho es que quedó claro esa visión de este ideólogo de la ultraderecha, que lo que busca es justificar el estado de excepción y la militarización de la sociedad para someter los movimientos de protesta que produzcan cada una de esas iniciativas políticas tendientes a favorecer a una élite del poder económico, perjudicando a las clases medias y a las clases medias bajas. Esto también es lo que se vio en Chile, Rosario. Si hacemos memoria, las protestas que se iniciaron en octubre del 2019 en Chile fueron inmediatamente respondidas sacando el ejército a la calle. Militarizó la represión a la protesta Sebastián Piñera y provocó lo mismo que en Colombia, apagó el fuego con nafta, o sea, se incendió mucho más todo. Y él justificó la utilización del ejército, digo el presidente chileno Sebastián Piñera, describiendo la protesta como si fuera una invasión orquestada desde afuera por fuerzas que quieren instaurar el comunismo en Chile. Lo mismo está planteando Álvaro Uribe, o sea, las protestas son creadas, en este caso, como vos decías, por las disidencias de la FARC, el ELN, el narcotráfico, la larga mano del régimen chavista que encabeza Maduro, para instaurar el comunismo en Colombia. Yo no descarto que pueda haber una mano desde Caracas, que pueda haber una mano desde la disidencia de la FARC o desde el ELN, pero esa no es la causa. Evidentemente hubo manifestantes que actuaron con extremada violencia, pero también es evidente que eran gotitas en un océano. O sea, fue una protesta tan gigantesca, tan oceánica, ¿no?, que los grupos que se dedicaron a la violencia y practicaron una violencia muy pero muy fuerte, muy pero muy agresiva, pero eran minúsculos. Estaba a la vista que el movimiento contestatario era mucho mayor y que las explicaciones, igual que en Chile en su momento, estaban en las medidas que tomaba el gobierno, no en las manos que ocasionalmente pueda venir desde afuera de algún interesado para hacer que todo sea todavía peor. Lo curioso es que son los mismos argumentos que desde la izquierda utilizan regímenes como el chavista
cada vez que cuando estallaron las masivas protestas que se sostuvieron durante largos meses y a la que el régimen terminó aplastando a sangre y fuego, la argumentación de Maduro y de Diosdado Cabello es que era Bogotá. O sea, estaba Colombia, estaba el presidente que por entonces era Juan Manuel Santos, incentivando aquellas protestas, y por supuesto también Estados Unidos. El castrismo siempre dijo que todos los males de Cuba eran atribuibles al imperialismo yanqui. Bueno, ese es un viejo estratagema que implica mirar con una lente ideológica para que dejen de percibirse las razones evidentes, las causas principales de los estallidos sociales, aunque en el medio de esos estallidos luego puedan involucrarse algunos sectores que busquen conspiraciones, ¿no? Por lo tanto, creo que la gravitación de Álvaro Uribe sobre el gobierno de Iván Duque ha sido negativa, y creo que la influencia que ha mostrado en esa respuesta represiva tan dura y en la militarización de la misma, que no sirvió más que para agigantar el incendio, bueno, muestra claramente lo negativo que ha sido su rol en este caso. Sí, compartible tu opinión, Claudio. Muchas gracias por el día de hoy y ojalá que retorne rápidamente la paz y la calma a Colombia. Muchas gracias por el día de hoy. Saludos, Claudio. Abrazo, Rosario. Hasta siempre.